a dar yo. Así que no van a preparar clase, pero tienen que avanzar en su estudio de salud familiar, de tal manera que cada clase, pues al azar, alguien va a ir presentando el avance de su estudio de salud familiar. Eso va a ser completamente al azar, para que no se rezaguen, porque al final es el trabajo, ¿no? Aplicativo de lo que vemos en el tercer módulo, pero también engloba el resto del contenido de la asignatura y pues también por su calificación. Entonces, vamos a abordar un poquito algunas de las cosas que ya hemos estado hablando durante todos estos meses, pero que necesitamos volver a comentar y algunas quizás se comenten de nuevo para poder ya meternos de lleno a lo del tercer módulo. ¿De acuerdo? Sí, doctora. ¿Pueden ver la presentación? Sí, doctora. Ok, por fin lo logré. O sea, el hecho de poder compartir pantalla. Entonces sí lo ven, ¿no? Sí, doctora, se ve. Sí, doctora, se ve. Bueno, entonces voy a hablarles ahorita, es como una charla, un recordatorio, algunos conceptos sobre el impacto de la enfermedad en la familia. Básicamente, toda la asignatura de medicina familiar tiene que ver con la comprensión de los conceptos de familia, del poder abordar al paciente y su familia y no solamente la enfermedad o ver enfermo, ¿no? Olvidarnos o eliminar de nuestra práctica clínica diaria el hecho de decir el paciente de la diálisis, el paciente del infarto, el paciente amputado, el paciente abandonado, el que está ahí en urgencias o el visitante frecuente, etcétera. O sea, el eliminar esta parte y llevarlo más a lo que es un ser humano, una persona que tiene una condición de salud muy particular, pero que tampoco vive en solitario, ¿no? O bien no es solamente un individuo aislado, o sea, interactúa con personas de su familia o de su comunidad, de su área laboral, y como tal, pues tenemos que concebir esa atención nosotros, independientemente de la especialidad o el área en la que nosotros vayamos a estar, a menos que vayan a ser patólogos, ¿verdad? Bueno, pues es otra cosa, pero en la generalidad de la práctica clínica de todas las áreas de la medicina, pues tenemos que ver personas, no es como que solo pacientes. Entonces, bueno, la explicación. Entonces, se considera por diferentes autores que la familia no solo es el ambiente más importante en el que ocurre y se resuelve la enfermedad, hablando en el ámbito salud-enfermedad, ¿no? Sino también es un excelente recurso para mantener y preservar ese derecho esencial del hombre y la sociedad que es la salud. Es decir, puede ser un coadyuvante en esta resolución de la pérdida de la salud, que nos ayude a recuperarla o bien a poder vivir y convivir con ella de una mejor manera. Entonces también tenemos que tener en cuenta, y lo que hablábamos desde un principio, establecer este vínculo en cuanto a la salud física, mental y social, ¿no? Cuando alguno de estos elementos falla, pues hay un desequilibrio y que se manifiesta con algún proceso de enfermedad. Y puede ser enfermedad en muchos de los sentidos, porque podemos decir, bueno, entiendo la enfermedad como una cuestión orgánica, pero actualmente hay algo que está con un boom impresionante, que son los problemas de salud mental. Y eso no siempre tiene un origen bioquímico. Sabemos que hay un desorden bioquímico en muchos de los padecimientos psiquiátricos, pero la salud mental no se refiere solamente a ello, sino también a ese estado emocional que nos permite realizar y hacer actividades cotidianas
tener autosuficiencia y poder convivir con los demás. Entonces, cuando cualquiera de estas áreas se pierde, bueno, pues entonces caemos en cualquiera de las enfermedades, ¿no? Obviamente, reafirmar que la familia es un sistema abierto. Nosotros, cuando de forma muy profunda abordamos teoría general de sistemas, pues entonces hablamos de estos elementos que componen un todo, que cada uno tiene una acción o hace o participa de realizando ciertas acciones, y puede haber entradas, puede haber salidas. A eso se le llama sistema abierto. Cuando no se permite entradas o no se permite salidas, pues entonces será un sistema cerrado. La familia es un sistema abierto porque constantemente hay entradas, ¿no? Quizá de la formación de nuevas familias, las novias, las esposas, o quizá algún otro elemento familiar lejano que viene de repente e interacciona con nosotros de una forma cotidiana, etcétera. Y por supuesto hay salidas, ¿no? Las pérdidas normales, como la cuestión biológica de la muerte, o la separación de alguno de los miembros, o bien cuando uno de los elementos emigra, ¿no? Y forma su propia familia o simplemente busca independencia. Tenemos que también recordar la parte del enfoque ecológico del proceso salud-enfermedad, que tiene que ver con guardar un equilibrio entre el individuo y el ambiente, es decir, con lo que le rodea. Y el ambiente se refiere a la cuestión de familia, a la cuestión de comunidad, sociedad y la cuestión laboral. Se tiene que establecer ese equilibrio, ¿no? Y eso nos permite estar en un estado de bienestar. Y bueno, para enfatizar que el individuo, además de analizarse de manera biológica, se incluyen aspectos psicológicos y sociales que se generan en la familia y bien afectan esto la salud del individuo. Siempre en un sistema, cuando alguno de los elementos falla, tiene alguna cuestión particular de enfermedad, del tipo que sea, entonces va a haber un reajuste en todos los demás elementos del sistema. Y si esto va más allá de solamente la familia, pues también tendrá que haber un ajuste laboral o incluso un ajuste del lugar en el que se encuentran viviendo, etcétera, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos de salud, ¿no? Que es, bueno, un poquito la salud en tanto la expresión de vida plena es un valor humano de alta jerarquía, es decir, en todas las sociedades el estar sano, estar saludable, tener todas las capacidades, ¿no? Para realizar cosas físicas y mentales, bueno, pues tiene una alta valía, eso no se discute. También como un proceso dinámico de equilibrio del hombre consigo mismo y con el medio circundante. Volvemos a la parte biopsicosocial y física. La salud y enfermedad interactúan de continuo en el ambiente social con una expresión individual, ¿no? Obviamente esta influencia del individuo hacia la sociedad, pero también viceversa, de la sociedad al individuo, porque esto también origina ciertas condiciones patológicas. Y lo vemos obviamente en el contexto del COVID, ¿no? El hecho de que un individuo no tenga COVID, pero que en el exterior haya una serie de situaciones que generan tensión, estrés, preocupación, desconfianza, desesperanza, etcétera, entonces impacta en el individuo en otro tipo o en otra área que no necesariamente es la biológica. Entonces aquí vemos que es de tanto el individuo hacia la sociedad como de la sociedad hacia el individuo, y también la salud y enfermedad como una influencia recíproca, siendo causa y efecto una de la otra, ¿no? En el sentido de, si yo no cuido mi salud, entonces se expresará en un desequilibrio que origine enfermedad. Si yo, obviamente, tengo algún proceso patológico y evaluamos esta completa búsqueda de bienestar, pues entonces podré ir más hacia la parte de equilibrio de bienestar, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que nos maneja este autor que se llama Huerta, que por cierto es bastante humano y un estudioso pleno de la familia desde hace más de 40 años. En este entendido, pues tenemos que observar que la salud física
afecta obviamente al individuo, se extrapola hacia la parte de la familia, tiene que ver también con la cuestión emocional y mental. El hecho de tener un paciente, ya lo vimos en las clases anteriores, con una enfermedad, bueno, pues repercute también en el ambiente y en la dinámica familiar, ocasionando este desajuste de roles, de funciones, de comunicación. Por lo tanto, bueno, nos puede llevar a una disfunción familiar, ¿no? Y entre los diferentes subsistemas llamamos a esos subgrupos que conforman la familia, el de mamá y papá, o mamá y mamá, que es el subsistema, ahí es el vínculo de matrimonio o de unión, ahorita lo recuerdo. Estaba pensando en ello y se me fue. El subsistema paterno-filial, que es el de padres hacia los hijos, y el subsistema filial, ¿no? Que es entre los hermanos. Ay, Dios, el de las parejas. Bueno, si ahorita me acuerdo, se los recuerdo. También hay que evaluar las fases de la enfermedad en relación con la dinámica individual, familiar y del propio padecimiento. Tenemos que establecer si los padecimientos son agudos, o crónicos, si va teniendo una evolución hacia la cronicidad, que vimos ya, el impacto de la enfermedad en las familias con padecimientos crónicos. Ver cómo esto va haciendo y cambiando la dinámica, los roles y demás. Si es que tiene una evolución constante y progresiva, generalmente se pueden ir adecuando las familias, al contrario de si es un proceso agudo o que sucede sin previo aviso, ¿no? También si esto ocasiona un desenlace prematuro de un pronóstico fatal o sorpresivo, sucede mucho, por ejemplo, con la parte de los pacientes oncológicos de edad pediátrica o jóvenes. Generalmente no se espera que muera alguien joven, entonces esto cambia mucho la visión de la familia respecto a la salud de enfermedad y que ocasiona un desajuste, ¿no? Por supuesto. Y si el padecimiento tiene una afectación o puede dar una incapacidad cognitiva, cinética y sensorial. Sucede mucho, o a nosotros nos sucede mucho en la consulta, en los pacientes, por ejemplo, que tienen Alzheimer. El síndrome del cuidado, las familias que tienen un miembro con Alzheimer que deteriora o que incapacita de forma cognitiva en toma de decisiones y en autonomía, es sumamente desgastante, es complejo poder llevar esa enfermedad y ocasiona obviamente que también el cuidador o los cuidadores tengan este riesgo de enfermedad. Enferma a la persona, pero también enferma a la familia, o sea, repercute más allá, ¿no? Igual, de la misma manera, por ejemplo, aquellos pacientes jóvenes que por causas de algún accidente o alguna enfermedad que no sea crónico degenerativa, tienen algún proceso incapacitante o les ocasiona incapacidad en el aspecto, hablando de cinético o kinético, y eso también pues ocasiona un desequilibrio y un proceso de enfermedad en la familia. En algún momento, cuando yo estaba haciendo la especialidad, rotaba en el Instituto Nacional de Rehabilitación, allá en la Ciudad de México. Y ocasiona esta ruptura de comunicación, afecto, cuidado, o sea, todas las funciones se van perdiendo cuando el líder y el proveedor de la familia, en una edad joven o en una edad temprana, sufre un accidente. Las familias tardan mucho en recuperarse y algunas no se recuperan. Entonces, en todos estos panoramas o todas estas posibilidades existen, ¿no?, en el individuo y en la familia, y se pueden presentar ante nosotros, ¿no?, como área de la salud en cualquier momento.
Tenemos también que evaluar, obviamente, dentro del estudio de salud familiar, pues la prevalencia e incidencia de enfermedades en una familia para actuar de forma preventiva, considerando todas las variables socioeconómicas y culturales que tienen. Por ejemplo, si nosotros sabemos que hay una alta prevalencia de diabetes en Yucatán, yo tengo un paciente que tiene diabetes, quizás toda su rama familiar tenga diabetes, y acuden a consulta con los hijos quizás no tan grandes, podemos ir haciendo actividades o enfocar esta parte de educación para la salud y del estudio de salud familiar en acciones preventivas. También tenemos que establecer que es un proceso dinámico en cuanto al estudio de la familia, nuestra intervención en la familia y el comportamiento de las familias, que puede originar cambios en cada ciclo, y así como se originan cambios en cada ciclo, nosotros tenemos que adecuar nuestras intervenciones. Lo hablábamos igual en clases previas, que no es lo mismo tener una intervención con una familia sin hijos o cuando tienen los primeros hijos y la edad que van teniendo los hijos, ¿no? El tipo de actividad, de estrés, de cansancio que se experimenta en cada una de las etapas del ciclo evolutivo de la familia, pues va cambiando, ¿no? Este enfoque preventivo y de educación, por supuesto que también va cambiando. Precisamente ahora en las jornadas tuvimos una charla sobre alimentación complementaria y el hecho de poder orientar a una familia cuando está en esta etapa, ¿no? A lo mejor de crecimiento o de expansión, tenemos nosotros que establecer eso, ¿no? Puntualizar en qué tipo está, en qué etapa del ciclo evolutivo de la familia está y qué acción tenemos que ejercer de forma dirigida, ¿no? También, bueno, obviamente dentro del proceso de salud de enfermedad, para poder identificar, más que identificar, ¿no? El poder establecer al paciente no como algo aislado, sino dentro de un contexto o de un grupo que ya vimos que es un sistema abierto, que es la familia, y que todas estas relaciones interpersonales que se pueden ir formulando y pueden ir cambiando y van a estar influenciando también sobre el estado de la salud emocional y física y mental de los otros miembros de la familia, ¿no? Entonces, todo esto es algo que tenemos que tener contemplado dentro del área o dentro de la materia de lo que es medicina familiar. También, bueno, obviamente, cuando se pierde este equilibrio en cualquiera de los elementos, pues entonces caemos en el rubro de enfermedad. La enfermedad concebida como una crisis que genera respuestas adaptativas y genera esas respuestas adaptativas en todos los ámbitos, ¿no? La capacidad de respuesta es muy variable, pero depende también de los elementos con los que cuenta el individuo y la familia. La capacidad adaptativa en cuanto al afecto, cómo se manifiesta, si cambia a lo mejor la forma de tratar a alguien con una enfermedad dentro del núcleo familiar, o si no se manifiesta, también eso daña mucho a la familia, ¿no? O a este grupo de estudio al que nosotros nos dedicamos. La respuesta adaptativa física, ¿no? Que esa de por sí la conocemos. La respuesta adaptativa económica, dependiendo de cuál de los elementos es el paciente enfermo, y no necesariamente enfocarnos solo al líder. A veces sucede mucho en las familias que tiene algún niño con discapacidad, porque es un gasto y un ajuste económico mayor. Si hay que darle terapia, qué tipo de discapacidad es, valoraciones múltiples y un seguimiento mucho más estrecho, ¿no? Igual si es el líder el enfermo, pues el ajuste económico no se diga, y si es un adulto mayor, pues obviamente que también requerirá de más cuidados y necesidades muy particulares, ¿no? De acuerdo al órgano o aparato, sistema o el tipo de enfermedad que vaya presentando. Y también una cuestión social. Aquí es algo muy curioso porque, por ejemplo,
cuando la etapa de la familia o el ciclo evolutivo de la familia empieza en este formar nuevos individuos que van integrándose a diferentes sociedades, como es la etapa del colegio, ¿no? Del ingreso a las escuelas, o bien en los adolescentes, que es cuando empiezan a tener más actividad social. Si hay algo o hay alguna disrupción en el núcleo familiar, pues generalmente cuando ellos egresan hacia otros suprasistemas, es decir, más allá del sistema familiar, pues entonces se observan ciertas conductas disruptivas, o es cuando afloran, o es cuando se diagnostican ciertas conductas que no están contempladas dentro de la normalidad en cuanto a la socialización, demostración de afecto y cuidado con respecto a sus otros compañeros. Entonces, incluso hay un montón de enfermedades o padecimientos neurológicos que no se logran detectar hasta que el niño empieza su etapa de preescolar o incluso escolar, ¿no? Porque es cuando obviamente se observa la interacción con otros miembros más allá del núcleo familiar. Entonces, bueno, todas estas respuestas adaptativas dependen de lo que se trabaje dentro del núcleo familiar y depende del individuo que sea el paciente o la persona en la que se está centrando la atención en cuanto al aspecto salud-enfermedad. Nuevamente, retomar lo que nosotros hacemos en cuanto a la atención en primer nivel de atención, valga la redundancia en atención, ¿no? Sabemos que damos este aporte longitudinal e integral en el que nosotros podemos ver la evolución y la respuesta del individuo y la familia, y en una manera un poquito más amplia y a más largo plazo. Podemos observar o podemos aportar hacia la reparación del daño, y no solamente la cuestión física u orgánica, sino si hay alguna cuestión que abarcar en cuanto a comunicación o algunas otras funciones familiares. Bueno, de acuerdo a los niveles que vamos a ver respecto a Doherty y Baird, podríamos dar alguna consejería que les aporte un apoyo para esta reparación. Poder ayudar y mantener el estado de salud, ¿no? Y proporcionar este bienestar en cuanto a la atención continua. Y lo más importante, no enfocarnos o no nos enfocamos solamente al bienestar del individuo, sino que va más allá y se busca también el bienestar familiar. ¿Hasta aquí algún comentario? No, doctora. ¿Nada? Ok. Vimos algunas cosas sobre el ciclo vital familiar. Nada más como para reafirmar, pues respecto al impacto de la enfermedad, tenemos que evaluar, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de cómo podrían impactar en diferentes momentos del ciclo evolutivo de la familia. Es decir, punto número 1, impacto de la enfermedad es la diabetes en el esposo económicamente activo en etapa de independencia de los hijos. Es decir, pues ya nadie depende de él, solamente está con la pareja o con su cónyuge, y la diabetes pues es un padecimiento crónico, normalmente se van adaptando, van adecuando ciertas cosas dentro de sus hábitos, ¿no? Y quizá el impacto sea muy diferente que, por ejemplo, en la enfermedad vascular cerebral en el cónyuge en etapa de nido vacío, cuando solamente igual se tiene un miembro más en la familia. En el nido vacío, recordamos, solamente está la pareja, ¿no? Si no se tienen estas redes de apoyo, pues cómo se enfrenta a este padecimiento también es diferente, o bueno, son escenarios en los que nosotros nos tenemos que poner a pensar, ¿no? De cómo podemos intervenir como médicos familiares o como personal de la salud en abordar este tipo de padecimientos dentro del núcleo familiar en diferentes momentos. No es lo mismo que una enfermedad vascular cerebral en una etapa de
de hijos escolares o de hijos adolescentes, ¿no? Sí, sí sería diferente. Entonces, a lo mejor es el mismo diagnóstico, el mismo padecimiento, pero en diferentes etapas es de diferente manera de cómo se va a enfrentar en la familia. Igual, por ejemplo, depende mucho del miembro de la familia o de la persona en la familia a la que le ocurra. Por ejemplo, en una familia que no ha enfrentado ninguna crisis familiar y en una que ha sido golpeada por crisis. Es decir, cómo se comportan los elementos de cada familia o cada uno de los elementos que componen una familia ante la presencia de crisis continuas, ¿no? O de diferentes eventos que no son planeados o programados y que alguien enferme. A veces esa capacidad de adaptación o adaptativa puede surgir de forma un poquito más inmediata porque están acostumbrados a resolver, pero cuando en una familia en la que habitualmente no ocurre crisis empieza a haber un elemento con alguna enfermedad, sí se ha visto que esta capacidad adaptativa o de respuesta a la crisis a veces es un poquito más prolongada, ¿no? Nos cuesta un poquito más de trabajo abordarlo con las familias porque es algo en lo que no están acostumbrados a enfrentarse a esas crisis o a esos cambios abruptos. De tal manera que, bueno, todo este proceso de salud, enfermedad y demás, pues requiere o nos solicita, ¿no? Como miembros de un sistema, un ajuste de roles. Y aquí vamos a hablar de otra partecita que no hemos comentado en el grupo y que no viene en el programa, pero bueno, que es importante que lo sepan respecto a los límites de la familia en la enfermedad, o sea, hasta qué son los límites, cómo identificarlos y cómo se enfrentan. Entonces, bueno, nosotros pudimos ver en el curso pasado que las familias que tienen un elemento con enfermedad terminal o con enfermedad crónica son las que tienen una crisis más, como más duradera y que exigen más de las familias, exigen más de los miembros porque requiere un cuidador, porque requiere un ajuste de roles, porque la parte afectiva impacta más. Entonces, de acuerdo a los estudios que se han realizado en diferentes tipos de familia, pues se observa que la familia flexible puede responder mejor a esas crisis y eso pues realmente tiene una lógica. Entre más pueda yo ser menos rígido en cuanto a mis actividades, en cuanto a la forma quizá de enfrentar o afrontar esa crisis, entonces, y haya más capacidad de adaptación, pues lo vamos a ir resolviendo como familia de una mejor manera, ¿no? Igual la negación a la redistribución de roles impacta de una forma no positiva. Se tienen que reajustar los roles cuando hay un paciente enfermo, eso es indudable. Entonces, tenemos que ir abordando esto con las familias, incluso identificando cómo se van haciendo estos ajustes o esta redistribución de roles. Nos menciona aquí también el doctor Apolinar Membrillo Luna, que es donde se extrajo esta información respecto a la negociación, ¿no? El hecho de poder, quizá a lo mejor es unir esta parte de flexibilidad y negociar en las decisiones de la familia o de quién realiza cada acción, o bien a lo mejor a mí me tocaba hoy cuidar a mi papá, pero tengo alguna otra cuestión laboral, ¿no? Hablando en los pacientes con enfermedad crónica o terminal, y no me es posible, pero si hay flexibilidad dentro de la familia y hay este poder de negociación y se pueden intercambiar y reajustar esos roles momentáneamente para que yo pueda salir avante de mi compromiso laboral, pues entonces se cumplirá el objetivo, ¿no? Que es apoyar al paciente enfermo, pero también se cumplirá el otro objetivo del otro miembro de la familia, que es la cuestión laboral, ¿no? Entonces, esto permite a las familias avanzar. Cuando hay mucha rigidez, no hay una redistribución de roles y no se da este poder de negociación, es cuando nosotros observamos hay mayor crisis familiar, ¿no? Y hay una disfunción familiar importante.
Igual, bueno, yo ya lo había mencionado en las clases anteriores, qué es lo que sucede cuando el proveedor primario enferma. Se ha visto que hay un impacto más profundo, con menos posibilidad, no de éxito, ¿no? Sino con más retraso en cuanto a la resolución de esta crisis cuando este proveedor primario enferma. Y nosotros lo tenemos que tener consciente y así abordar en la consulta, ¿no? No es lo mismo atender al esposo trabajador que al hijo, ¿no? O que a la mamá que quizá no trabaje, o al abuelito, ¿no? Nosotros en medicina familiar tenemos, no sé si es como una fijación, porque tiene un impacto económico para el instituto, pero también para el paciente, y administrativamente nos genera acciones diferentes el hecho de que sea trabajador o no trabajador. Si en algún momento curiosean el número de filiación de los pacientes en el IMSS, que es un código de números, y después viene 1F o 1M o 2F o 2M o 3F o 3M o 4F, 4M. Ese 1, 2 y 3 son códigos. Entonces, el 1 significa que es el trabajador. No sé si ya lo sabían o en algún momento se habían fijado. ¿Sí? ¿Lo sabían? ¿No? No sabía, doctora. No, la verdad desconocí ese dato, maestra. Ok, entonces, cuando el número de filiación tiene 1F, 1M, pues es trabajador F, mujer, 1M, trabajador M, hombre, ¿no? Masculino. Entonces, somos muy fijados porque incluso el tipo de atención y el tipo de cuidado que se da con el 1F o 1M es distinto, porque sabemos en automático que quizá se tenga que generar una incapacidad, ¿no? Si tiene algún padecimiento que amerita la incapacidad. Si nosotros, dentro del aspecto de servidor público como un personal de salud, solo momentáneamente nos genera ese exceso o ese poquito más de atención, si es 1M o es 1F, cuanto más en la familia. Porque incluso, por ejemplo, hay algunos trabajadores que nos llegan a decir, no, doctora, es que yo no quiero incapacidad, porque si me dan incapacidad, me van a descontar, y si me descuentan, o sea, es mucho dinero para mí el descuento. Entonces, imaginen el impacto para la familia cuando el que enferma es el proveedor, ¿no? Entonces, eso nada más como un ejemplo de lo que nosotros vemos cotidianamente en la consulta. En este sentido, se tienen que hacer ajustes en la dinámica familiar, perdón, y bueno, este es un ejemplo, ¿no? Nada más, no es como una ley, pero estos ajustes de roles, en muchas ocasiones, pues la hija, ¿no? Generalmente si es la mayor y es la que ya tiene mayor edad, etcétera, pues se convierte en cuidadora. Y eso en este sentido de reajustes, bueno, pues le dan la parte de flexibilidad y de dinamismo a la familia, ¿no? Otro de los ajustes, históricamente, socialmente, quizá ya no tan frecuentemente, ¿no? Pero históricamente nosotros observamos que cuando el proveedor enferma, entonces uno de los elementos, que generalmente es femenino, se convierte en cuidador, y el género y otra parte o la contraparte, que es masculino, se convierte en el segundo proveedor, ¿no? Pero bueno, pues son ejemplos de cómo a lo mejor dentro de nuestra sociedad se van ajustando los roles de acuerdo a la enfermedad o al miembro de la familia que se ve afectado. Y otra cosa de las que habíamos comentado es respecto a la centralidad o en quién se centra la atención. Pues entonces en este ejemplo será en el padre enfermo. Y así cada tipo de familia, y de acuerdo al padecimiento y el elemento que enferme, pues se irán haciendo estos ajustes, ¿no? Ok. De igual manera,
tomando algunos conceptos que nosotros tenemos dentro de familia, pues se pueden ir generando alianzas o coaliciones. Las alianzas hacen referencia a esta unión como a esta sinergia de dos o más elementos dentro de la familia para poder solventar la situación y hacer un bien para uno de los elementos de la familia, en este caso el enfermo. Y las coaliciones, bueno, son aquellas uniones en las que no se busca como o sea, yo me uno con otro elemento de la familia, pero para sabotear o para llevar la contra de la decisión de otro elemento de la familia, ¿no? Entonces, observamos dentro del estudio de las familias que aquellas que tienen alianzas, pues son las que solventan mucho mejor el proceso de salud de enfermedad. Acá está el conyugal, perdón, se me fue hace ratito, que es el conyugal, el paterno filial o el filial o fraternal, que es lo mismo, ¿no? Si lo leen como filial o fraternal, son sinónimos. Entonces, tenemos, o ahora yo empiezo a tomar con ustedes estos nuevos conceptos respecto a los límites. ¿Por qué es importante? Porque si no se respetan los límites, entonces se cae en una disfuncionalidad familiar, familias enfermas, que después es más difícil poder ir ajustándolas, ¿no? al nuevo o al nuevo panorama familiar, al mismo tiempo que hay que establecer como uno de los elementos de los límites la comunicación que vimos en los primeros temas, dentro de estos subsistemas, ¿no? que estamos observando ahí. Porque si son demasiado rígidos o son demasiado permeables, entonces también caemos en extremos en los que hay un desequilibrio en la familia y no se puede solventar con éxito el proceso salud-enfermedad. Entonces hay límites dentro del subsistema conyugal internos, límites en el subsistema conyugal parental o filial, y límites entre el parental y fraternal, que es el de hermanos, ¿no? Eso, bueno, obviamente no tienen como que dominar el tema de límites, pero sí es importante que lo podamos identificar. Acá lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, las familias con límites rígidos son aquellas en las que existen reglas muy establecidas, y no permite esta adaptación de acuerdo a los cambios que se va presentando en el ciclo de la familia, o bien cuando se presenta un proceso de enfermedad. Por lo tanto, no responden bien a las crisis por enfermedad. No se pueden adaptar a las nuevas condiciones de la dinámica familiar y por lo tanto el poder sobrellevar este proceso de salud de enfermedad pues no es de forma tan exitosa. A ver, denme 2 minutos. Ya, disculpen. Tiene algo acá familiar. Bueno, de igual manera, nos apareció una notificación. ¿Ok? El hecho de que, al contrario, sean límites flexibles, pues nos permite llevar a cabo esta adaptación, hacer un reajuste de roles y poder ir quizá a lo mejor modificando, ¿no? La forma en la que se toman decisiones dentro de la familia referente a esta cuestión de salud de enfermedad. De tal manera que, bueno, vamos a ir aterrizando con estas cuestiones familiares. Estos son algunos agregados en cuanto a lo que es la cultura familiar, que suele ser distinta, ¿no? en diferentes latitudes, pero de forma global pues incluye a los valores, ¿no? Valores, usos, costumbres y creencias que comparten los miembros de la familia y que intervienen en la evolución y desenlace de una enfermedad.
¿Por qué es importante mencionarlo? Porque, por ejemplo, nosotros estamos muy familiarizados con el matriarcado. Entonces, la decisión o cómo se acostumbre tomar decisiones en la familia, pues entonces afectará cuando haya un paciente enfermo. El hecho de que una hija mayor asuma que es la cuidadora y que cuando enferme su mamá, ella la va a cuidar, puede ocasionar en su familia nuclear, por ejemplo, la que ya estableció con esposo e hijos, alguna problemática, ¿no? En el sentido que, pues a lo mejor si no, el esposo no está de acuerdo y la hija asume ese rol y lo adopta, pues entonces va a empezar a haber un descontrol familiar. Tenemos que igual poder tener este enfoque respecto a la búsqueda intencionada de enfermedades crónicas o terminales y su interpretación, cómo lo ven las familias, ¿no? Si como una sentencia, si como un proceso natural, si como una carga, si como una cruz, ¿no? O sea, hemos oído muchas veces que decimos, ay, es que cuidar a mi mamá es mi cruz, o es que así, porque esa es mi responsabilidad, no, porque así yo lo tengo que hacer, ¿no? Y ya no se convierte solamente en una familia con un paciente enfermo, sino que el cuidador o la cuidadora pues también va a pasar, o sea, rompe este equilibrio o se rompe el equilibrio en esa persona y haya un elemento con otro tipo de enfermedad dentro de la misma familia. Siempre tenemos que considerar los usos, costumbres y creencias dentro de esa familia para saber cómo ellos abordan la enfermedad y nosotros cómo intervenimos en ello. Es muy importante esto que les digo y me imagino que ya lo vieron en algunas otras clases, el hecho de no pelear o no contradecir constantemente todo lo que dice nuestro paciente o la familia. En ese momento estamos rompiendo con una buena relación médico-paciente. No significa que lo aceptemos, ojo, porque luego, pues no, hay cosas que no van científicamente y médicamente, pero si al momento que un paciente se presenta conmigo, me dice, doctora, es que a mí me dijo mi vecina que si me tomo el té de Cordolobo voy a mejorar de mis riñones. Si inmediatamente uno como médico le dice, no, eso está muy mal, está terrible, ¿y quién te dio ese consejo, etcétera? Entonces el paciente se frena. Lejos de darle confianza a que nos diga más cosas, pues entonces empieza a haber un mal ambiente en esa consulta y quizá se genere el hecho de, mejor no le digo más, ¿no? Y ya no hay una buena relación médico-paciente. Si nosotros no podemos establecer una buena relación médico-paciente, entonces el éxito de nuestro tratamiento está condenado a sucumbir, porque entonces no podremos impactar en las decisiones que pueda tomar el paciente y su familia, ¿no? Aquí lo comenta, en el momento en que el paciente y su familia perciban rechazo a la interpretación que hacen de la enfermedad, simplemente se retirarán. Perderemos su confianza y perderemos la oportunidad o la valiosa oportunidad que nos da nuestra profesión de poder ayudar a esos pacientes, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Doctora, yo tenía una pregunta. Sí. En la parte que usted mencionó sobre cuando la familia es muy rígida y que se tiene que permitir esta parte de intersecciones, ¿nosotros abogamos por ello o hay que recomendarlo en plan tipo terapia para que pues entiendan esta parte? No, nosotros llegamos a un nivel de consejería, ¿no? ¿Qué por ejemplo, un ejemplo así súper burdo que me pasa con frecuencia es mucho con los adolescentes. Es una situación muy particular porque llegan los papás y dicen, doctor, es que no se quiere bañar, es que yo le digo que cuide y come pura porquería y solo duerme y solo está con los electrónicos. Y lo traigo a mi hija porque está toda pálida y creo que le hacen falta vitaminas, etcétera. O sea, es una consulta muy frecuente de la población entre los 12 y los 14, 15 años, ¿no?
Hay cuestiones o límites muy rígidos que ponen los padres o en cierto estrato de la sociedad, estrato socioeconómico, medio alto, porque existe mucho el cómo me visualizan los demás, cómo visualizan a mi familia y cómo visualizan a mi hija, ¿no? Y cómo me visualizan como madre, o sea, si sale mi hija despeinada, si sale mi hija sucia, si sale mi hija, entonces van a juzgarme, van a pensar que yo no soy una buena madre, ¿no? Entonces, y tienden a tener los límites muy rígidos. ¿Qué quizá nosotros como parte de consejería podemos establecer ahí? Pues el hecho de quizá decir algunas cosas que no afecten a la salud del adolescente, ¿no? Es decir, pues honestamente, si no se baña un día, no se va a enfermar. O sea, científicamente, médicamente, lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no ser rígidos o no ser tan rígidos con algunos hábitos si eso no va a impactar en su estado de salud, ¿no? En este sentido, o las cuestiones muy rígidas igual con alguna toma de medicamentos de los pacientes adultos mayores o de los adultos que ocasiona peleas fuertísimas dentro de las familias, ¿no? Entonces ella le dije que se lo tiene que tomar y obligadamente y no hay esta cuestión de flexibilidad y nosotros podemos establecer quizá priorizar qué es lo que a lo mejor sí tienen que poder dar como un tratamiento y qué pueden quizá no dar, ¿no? Y en este sentido el paciente se siente escuchado, porque es muy diferente que el cuidador, sea el hijo, o sea la hija, o la esposa, o el esposo, le diga, bueno, ok, está bien, entiendo que ya estés como que hasta el gorro de estar tomando medicamentos. ¿Qué te parece si, pues por hoy a lo mejor no tomas, no lo sé, puede ser el analgésico, o puede ser el multivitamínico que constantemente les dan a los pacientes, no sé por qué, o puede ser alguno de esos que nosotros podemos aconsejar y ser como un aliado, ¿no? En el sentido, bueno, solo en caso de que llegara a necesitarlo, no obligadamente. Entonces eso relaja un poquito la situación y permite a lo mejor afrontar mejor esta cuestión de salud de enfermedad. Vemos límites muy rígidos igual también en cuanto a la parte de la sexualidad, y eso es muy frecuente. Ahí igual solamente establecemos consejería, ¿no? Límites rígidos mucho en cuanto a la alimentación de los menores, porque generalmente tienen influencia de la rama ascendente, ya sea del esposo, de la esposa, las abuelitas, las hermanas que quizá ya tuvieron hijos. Hay un choque de ideas entre lo que yo leo, en lo que veo en redes sociales, entre las nuevas líneas en cuanto a alimentación. Justamente esta semana platicaba con una paciente por la cuestión de prolactancia materna. Y sufría porque por todos lados se bombardea que el apego y 100% lactancia materna, el apego inmediato, etc. Entonces me dice, me origina estrés, me origina mucho estrés y mucho cansancio porque, o sea, el hecho ni siquiera, fíjense, ni siquiera había ocurrido, el hecho de pensar que en algún momento yo tenga necesidad de darle fórmula y no, o sea, y todo sea pura lactancia y que todo el mundo me diga que pura lactancia y mis amigas pro lactancia y demás, me genera estrés el hecho de qué va a pasar si en algún momento yo necesito emplear fórmula o emplear el biberón, ¿no? Entonces, pueden ser cosas que a lo mejor no contemplamos de manera habitual, pero este estrés aparte repercute en el subsistema conyugal, porque con el esposo es una lucha, ¿no? O sea, el esposo, pues, ¿qué importa? Dale leche de bote, ¿qué más da? O sea, no va a morirse por tomar un día biberón. Y por otro lado está esa influencia social en el que no lo hagas. Entonces, está alterando el funcionamiento conyugal, le está originando un estrés y es una situación en la que se puede ser flexible, ¿no? En ese sentido, nosotros lo abordamos como consejería. Ahora bien, aterrizando un poquito más tu pregunta, si llegara
a establecerse esta rigidez como una condición inamovible que esté ocasionando una alteración en cualquiera de las funciones familiares, que no permita un reajuste de roles y que en lugar de hacer un beneficio familiar, estamos nosotros observando que se va descomponiendo la relación entre los miembros de la familia, definitivamente tenemos que canalizar a una psicoterapia. O sea, eso no se duda, ¿no? Y bueno, pues al menos en las unidades de primer nivel de atención se cuenta con psicología. Ahora, hablando de forma privada, pues también, ¿no? Se le da esa consejería y sí se puede, bueno, se debe canalizar esta parte de psicoterapia. No sé si contesté la pregunta. Gracias. Ok. Bueno, obviamente sabemos que no es lo mismo que aparezca la enfermedad o que haya un paciente enfermo en una familia de escasos recursos a que ocurra en una económicamente estable, ¿no? Incluso, pues la de bajos recursos, incluso a veces ni siquiera tiene un servicio de salud estable. No tiene IMSS, no tiene ISSSTE, no tiene mucho menos un seguro de gastos médicos. Entonces es muy, muy diferente cómo se afronta la enfermedad en los diferentes estratos socioeconómicos. Genera un gasto extra y a veces esto aparte también ocasiona mucho más estrés. Me sucede mucho con los pacientes, yo estoy en la clínica 58, entonces a veces van pacientes no de zonas cercanas a la unidad, pero que ya están más hacia poblados rurales, ¿no? Y por ejemplo, con los diabéticos, el tipo de alimentación que se les recomienda, de forma general estoy hablando, ¿no? Quizá algunos que ya requieran el uso de insulina, parece como que inverosímil que en pleno siglo XXI haya gente que no cuente, ¿no?, con un refrigerador o que a lo mejor el servicio de luz no sea el más efectivo. Entonces, sí me han tocado pacientes que viven en un terreno, por ejemplo, 2 o 3 familias y comparten como un refrigerador. Entonces, les tiran a veces la insulina o se descompone el refrigerador en lo que lo reparan, ya no estuvo en la temperatura adecuada, incluso la compra de jeringas para la aplicación de insulina les resulta incosteable, el Seguro Social no se los da. Entonces no es que desacaten la indicación médica, es que yo fallé como médico porque no hice un análisis no solo individual, un análisis familiar y yendo más allá, ¿no? Para establecer a lo mejor otras opciones terapéuticas. El hecho igual de la cuestión de la alimentación, o sea, atormentamos a los pacientes con diabetes, con hipertensión y con obesidad hasta el cansancio sobre la alimentación, pero ni siquiera sabemos si tienen el recurso, ¿no? Eso es sumamente importante de evaluar en las familias. Igual, bueno, ya he mencionado múltiples veces, si el enfermo es el proveedor, bueno, pues este ajuste de roles, ¿no? Retomando los primeros temas, obviamente sobre la comunicación familiar, en general podemos comentar que en nuestra cultura o en la cultura latinoamericana existe una fuerte tendencia o existe, no sé, es algo muy cultural, ¿no? Por ocultar al enfermo que va a morir o alguno de los otros elementos, convirtiéndose obviamente en algo prohibido, negado, de mucho temor, de mucho silencio, el hecho de susurrar o no se lo digas, o la abuelita o la hermana de tu abuelita está enferma, no se lo digas porque igual y abuelita ya está muy grande y se va a enterar. Entonces, el hecho de tener esta falta de comunicación clara entre los familiares también impacta, ¿no?, en la cuestión del proceso de salud-enfermedad, la llamada conspiración del silencio. Bueno, no sé si les es familiar o si lo han visto en algún lugar, pero hay así, yo le llamo como ocultismo, no se les dice, no se dice abiertamente la información sobre la enfermedad, ¿no? Igual nos hablan acá de un complot generado alrededor del enfermo,
Esto dificulta la convivencia con el grupo familiar, incluso con el médico, ya que percibe que hay información que no se le quiere dar y eso hace que disminuya la confianza incluso en el propio médico. Eso es sumamente frecuente. Me ha tocado en la consulta en el que llega la hija, por ejemplo, con el papá, un día y al otro día llega la misma hija, pero con la mamá. Entonces es porque no quieren que se enteren del todo de la enfermedad entre esposos. Y yo digo, Dios mío, esto no me parece posible, pero existe. Doctora, mañana voy a traer a mi mamá, pero no le vaya a decir lo que le está diciendo o lo de mi papá, porque le afecta mucho, se pone muy nerviosa, se molesta, lo regaña. Existe un sinfín de motivos por los cuales no quieren que se le diga, ¿no? Entonces, esto dificulta mucho el poder llevar la enfermedad y dificulta a nosotros como médicos el poder establecer quizá a lo mejor alguna estrategia o algún tipo de consejería respecto a los tratamientos. Bueno, obviamente existen diferentes tipos de respuesta familiar, en el sentido que dice, el tipo de respuesta que presentan las familias como efecto de la enfermedad se refiere a los cambios que se generan en las interacciones de cada uno de los miembros en función del paciente enfermo. Entonces, esencialmente, o de forma pues más importante, se pueden mencionar que existen dos patrones de respuesta que son opuestos, que en realidad se pueden ir escalonando a lo largo de un continuo, que es la tendencia centrípeta y la centrífuga, que ya lo habíamos hablado en una clase previa. La centrípeta pues es una cohesión o como un aglutinamiento entre los miembros de la familia, ¿no? Así, ahí está enfermo, entonces todos van y giran las decisiones, las acciones y ese ajuste alrededor del paciente. Y las centrífugas, pues al contrario, se disgregan, yo no lo hago, yo no participo, como que no pasa nada o no es importante, ¿no? Ya se irá resolviendo, etcétera. Entonces, de forma general y muy global, podemos observar este tipo de comportamientos dentro de la familia ante la presencia de la enfermedad. Obviamente, como médicos familiares y dentro de la asignatura, pues nosotros tenemos que poder evaluar la capacidad del grupo familiar para la resolución de los conflictos, en este caso de la enfermedad, ¿no? Hay que ver un indicador pronóstico, la capacidad para reorganizarse en función de la flexibilidad de roles e independencia de cada uno de sus miembros. Y obviamente nosotros como área médica podemos impactar o apoyar de forma directa o en coordinación con un equipo de salud. Esto yo lo quiero recalcar porque si bien nosotros, bueno, somos el médico y se maneja dentro de los manuales como el líder para el proceso de resolución en cuanto a la cuestión de atención de los pacientes, sí tenemos que tener consciente y presente cuáles son nuestras limitantes, ¿no? Podemos hacer uso de las diferentes áreas con las que contamos, como lo mencionado antes en cuanto a la psicoterapia, el área de psicología, como lo mencionado con el tipo de alimentación de los pacientes, que es el área de nutrición, y yendo más a este contexto comunitario, social y familiar, es la parte de sociología, ¿no? Cuando yo logro engranar todos estos servicios en conjunto con el área médica, entonces la probabilidad de éxito mantenido pues es más alta, ¿no? Obviamente, bueno, los principales síntomas familiares de desajuste por enfermedad es entender a la enfermedad ligada a una persona, familia o entorno cultural basada en una historia personal y familiar. Es como un extracto, ¿no? De lo que nosotros tendríamos que tener presente y en conocimiento constante. Esta cuestión que les digo de paciente, familia, comunidad, pero que tiene que ver también con un antecedente cultural y de creencias que mencioné previamente y cómo impacta en el ahora. Y también cómo se manifiesta la sintomatología en la familia por la enfermedad de un individuo. Es decir,
una cosa es la enfermedad orgánica, pero ¿cómo se manifiesta en la familia esta enfermedad? ¿Se perdió comunicación o mejoró la comunicación? ¿Hubo esta reacción centrípeta o esta reacción centrífuga? ¿No? Evaluamos o tenemos que evaluar todos esos puntos. También puede ocurrir, por ejemplo, el aislamiento y abandono, y sucede frecuentemente que la familia limita sus relaciones sociales para enfocar esos cuidados hacia el enfermo, pero poco a poco, pues esta parte de distracción que todos requerimos o de redes sociales, de redes de apoyo externas, pues se va perdiendo, ¿no? Una reorganización que es disfuncional genera que el cuidado que se necesita en otros familiares se vea afectado. Entonces, puedo yo reorganizar o tratar de organizar, pero sin la flexibilidad o la comunicación suficiente, entonces no va a ser exitoso este ajuste y aparecen un montón de sintomatologías que es el pivote o lo que nosotros vamos a ver en este último módulo que origina el interés por hacer un estudio de salud familiar, que generalmente son los síntomas secundarios de la familia. Mal rendimiento escolar, irritabilidad, soledad, depresión, etc. Para el estudio de salud familiar, yo tengo que establecer un elemento pista, así se le llama, que es aquel elemento de la familia que causó mi mayor interés y sobre el cual va a ir dirigido mi estudio de salud familiar para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Si un miembro de la familia está en etapa escolar y ven y hay una alteración o un cambio o un giro en su comportamiento, pues entonces el estudio de esa familia nos va a brindar información respecto a ese cambio de comportamiento. Si a lo mejor alguno de los elementos, ya sea mamá, papá o alguno de los hijos mayores, presenta irritabilidad, enojo, inconformidad, nada le parece, no hay buenas opciones, todo es mala opción, etcétera, pues entonces también el estudio de los elementos de la familia me va a permitir observar qué es lo que está haciendo que se genere este síntoma. Al igual que las cuestiones emocionales, como la depresión o el aislamiento. De tal manera que, bueno, cuando hay conflictos de roles y de límites dentro de las familias con algún paciente enfermo, si no hay una negociación, pues entonces hay síntomas de rigidez, ¿no? Rebeldía, aislamiento, furia, frustración, etcétera. Y existen instrumentos en el que nosotros podemos evaluar esta parte de adaptabilidad y flexibilidad. Se los puse ahí como un fases 3, que obviamente no es necesario que ustedes lo aprendan, pero así como hay instrumentos que nos evalúan, por ejemplo, imagenológicamente, de laboratorio, el electrocardiograma, etcétera, también en medicina familiar hay instrumentos que nos permiten evaluar límites, roles, comunicación, etcétera, y uno de esos, bueno, pues es el fase 3, que evalúa adaptabilidad y flexibilidad familiar. Obviamente, bueno, pues a veces hay imposición de roles o dificultad para asumir uno. Estos conflictos, bueno, nos ocasionan luchas internas por poder, la falta de respeto entre los miembros de la familia, al no cumplir, obviamente, o al ser demasiado rígido, después se ocasionan culpas, también hay chantajes, hay una pérdida de la jerarquía. Cuando hay pérdida de la jerarquía, nos causa mucho conflicto poder retomar, ¿no? Quizá o establecer este orden familiar que nos permita ver quién es el líder, y tendríamos que evaluar obviamente la parte de alianzas y coaliciones. En cuanto a los subsistemas, pues evaluar estos conflictos de pareja dentro de una familia y estas situaciones que se generan con el paciente, la enfermedad y los diversos tipos de tratamiento, y ocasionan a lo mejor conflictos, mala relación y no mala comunicación, obviamente, dentro del subsistema conyugal.
establecer igual dentro de este subsistema conyugal la cuestión de los problemas económicos, cuando hay un enfermo crónico, esto dificulta mucho el hecho de poder mantener o costear algunos gastos y pues obviamente desencadena o en un mal tratamiento o en un abandono de tratamiento. Todo esto, tiene que ver con la cuestión de enfermedad y el estudio de la familia, ¿no? Más ampliamente, bueno, pues se evalúa el síndrome del cuidador y se caracteriza ligeramente, es un tema súper grande, por algunos problemas osteomusculares, dolor mecánico crónico, alteraciones de sueño, cefalea, ya tenía de forma súper general. Hay que evaluar la esfera psíquica también y las psicofísicas. No voy a andar demasiado en esto porque, bueno, es un tema súper aparte. Ante el proceso de enfermedad y sobre todo ya lo vimos, si es un padecimiento crónico, entonces hay diferentes etapas que nosotros observamos dentro de los otros elementos de la familia, que es la negación, la ira, el hecho de querer o no negociar, depresión y aceptación, ¿no? Y cada una de las etapas pues tiene sus características muy particulares. Podemos observar también la ambivalencia afectiva dentro de los miembros de la familia, como sentimientos encontrados, ¿no? Culpa, culpa, pues porque a lo mejor ya estamos cansados y ya queremos que no demande tanta atención el paciente enfermo, y de repente, bueno, pues esta cuestión de cuando ya no está el paciente enfermo, pues una sensación de alivio, ¿no? Pero entonces es alivio, culpa, alivio, desean que el paciente mejore y que viva más tiempo, pero al mismo tiempo desean que termine, pues para que ya deje de sufrir y que también haya un menor desgaste dentro de las familias. Y bueno, es más o menos como un resumen, un panorama global de lo que hemos estado viendo, porque les digo, es importante que tengamos todo esto presente para lo siguiente, que es el estudio de salud familiar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario. No, doctora, estuvo muy bien explicado, me gustó. Sí, bastante interesante, bastantes cosas que tener en cuenta, creo. Ok, sí, es mucho. Mucho y para mí, pues muy interesante, ¿no? Recientemente me han tocado ver muchos casos en diferentes ciclos evolutivos de la familia. Hay una familia que es conocida en el sentido, en el ámbito profesional, ¿no? Y hablábamos mucho, bueno, yo hablaba con la hija, porque fue por los medicamentos de su mamá, solamente fue para que se le resurtiera el medicamento y bueno, siempre surge esto de ¿y cómo está tu mamá? ¿Y cómo está tu papá? ¿No? Y entonces me actualiza del estado actual de sus padres, los cuales son los siguientes. El papá es diabético de larga evolución, cuidado, pero por una enfermedad laboral, empezó a perder la visión y entonces el señor ahorita tiene 90 años y pues ya no ve nada, pero pues es diabético. De la diabetes sí tiene sus complicaciones, obviamente por ser un padecimiento crónico, pero nada incapacitante. Su mamá tiene Alzheimer desde hace más o menos como 3 años, ¿no? Tiene una hermana mayor, pero vive en Chipre. Se casó con alguien acá en Cancún, en una de las playas, y se fue a Chipre. Y tiene 2 hermanos varones. Entonces, esta cultura en la que vivimos hace que todos volteen los ojos hacia ella para ser la cuidadora. El papá esta semana, le diagnosticaron un aneurisma y empezó con algunas alteraciones neurológicas y fue hospitalizado. Pues la mamá con el Alzheimer en casa. Entonces está en un completo caos su vida. Ella tiene hijos, tiene gemelos, que ya son grandes, como de 15 años. Entonces está en un completo caos la familia, y obviamente que es uno de los factores que nos obliga a hacer este estudio de familia sobre el caso Pista, que quizá no necesariamente sea alguno de sus padres, sino sea ella. Ella está manifestando cansancio,
y mucha irritabilidad. O sea, me lo dice, doctor, es que ya si me preguntan, oye, mamá, ¿dónde está, no sé, una cuchara? No lo sé, no sé. Su esposo le habla y también le grita, etcétera. Entonces sí está afectando ya a su familia. En estos casos, bueno, se hace un estudio de salud familiar, se tienen que evaluar todos los elementos del estudio y para poder, ¿no?, dar esa consejería, y si va más como una psicoterapia, pues también comentárselo. Entonces, el estudio de las familias es muy importante, es muy intenso y nos aporta mucho conocimiento para poder prevenir, ¿no?, quizá ciertas alteraciones individuales y familiares. No sé, es todo, no sé si tengan alguna duda, ¿no? No, doctora. Ok, entonces, bueno, el lunes vamos a ver el inicio del siguiente, voy. Ay, que me están hablando de afuera. Disculpe, doctora. Muy, uh-huh. El lunes es inhábil. ¿Tenemos clase con usted? Ay, Dios mío, no me han dicho nada. Lo que pasa es que en el IMSS no es inhábil, pero voy a preguntar si es inhábil en la UADY, es inhábil en la UADY, ¿no? Digo, yo me voy como que con el rol de institucional, estoy como mecanizada a eso, pero si él, tienen razón, 1 y 2 es inhábil, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. No, pues si es inhábil para la UADY se respeta. Hablando de usos y costumbres, eso lo respetamos, y pues nos veríamos el viernes con el primer tema del módulo 3, para que puedan ir viendo bien cómo se va evaluando un estudio de salud familiar y lo puedan ir ustedes desarrollando. ¿Sale? Sí, doctora, gracias. Sí, doctora. Bueno, igual el 15 de noviembre creo que es inhábil, hablando de esos días, y es lunes. Entonces, No sé, doctora. Ese sí no sé. porque es federal, o sea, se corrió del 20 de noviembre al 15, pero lo corroboramos de todos modos antes. Entonces, bueno, pues les veo hasta el otro viernes. Hasta el próximo viernes, doctora. Muchas Sí, gracias. doctora. Gracias. Bien. Bueno, descansen, buen fin de semana. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, Hasta luego. doctora.